Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Estoy convencido, o casi convencido al 100%, vaya juego de palabras, en un absoluto casi cuántico, de que la semana pasada cuando hablábamos con el investigador y escritor Tristán Castell de Pinós y hablábamos de los estigmas, no pudisteis evitar miraros las manos. ¿O no? Y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pues saludamos nuevamente al maestro, escritor, investigador, bueno, y hombre que regenta junto con su querida mujer la Morada del Unicornio, la casa rural más insólita de toda Europa. Y os lo digo porque lo sé. Buenos días, Tristán. Sí que es verdad que es insólita, pero por muchas razones. Y sobre todo porque está conectada, digamos, a una batería, entre comillas, espiritual muy intensa. Y eso es lo que hace pues que todos nuestros visitantes vengan aquí y se transformen con una estancia prácticamente corta. Donde nosotros podemos observar los cambios físicos en las personas desde que entran hasta que salen. Y muchas veces pasan una sola noche o dos, y bueno, es absolutamente espectacular. Hay regeneradores celulares, emocionales, mentales, espirituales, y la Morada del Unicornio es una de ellas. Yo lo sé. Bueno, Tristán, nos quedamos y nos comprometimos con nuestros seguidores de Sapiens de que haríamos una segunda parte del tema de los estigmas, porque cuando se habla de Padre Pío, se habla de personas estigmatizadas, pero no podemos decir metafísicamente, sino realmente, es que es un tema delicado, interesante, apasionante, y siempre me he preguntado yo, ¿por qué se ha ocultado tanto esto a la humanidad, Tristán? Bueno, es un tema controvertido, o sea que, vamos a ver, científicamente no se ha podido abordar con absoluta plenitud prácticamente hasta finales del siglo XIX y sobre todo pues bueno los estigmatizados del siglo XX, que han sido los que han estado sometidos, digamos, a una vigilancia médica y científica mucho más rigurosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, la historia de los estigmatizados es que es absolutamente extensa, porque desde antes de San Francisco de Asís es el primer, digamos, estigmatizado oficial de la Iglesia Católica, y hay otro caso. Es decir, que estamos hablando pues del siglo X, prácticamente X-XI, pues hasta ahora pues se han ido produciendo estas manifestaciones de las llagas de la crucifixión de Cristo en algunos personajes, ¿no? Hemos de decir que, en general, bueno, lo más excepcional de todo es que la mayoría de los personajes, excepto Francisco de Asís y, bueno, mi admiradísimo Padre Pío, que ya en el anterior programa empezamos a hablar de algunas de las cosas extraordinarias que se han manifestado alrededor de su vida, pero que todos son mujeres. Es decir, que aquí tenemos la sección femenina, por decirlo de alguna forma, de los estigmatizados es absolutamente demoledora, en todos los sentidos. Y de las estigmatizadas del siglo XX, quizás las que han manifestado, digamos, unos poderes más indiscutibles, pues son, bueno, Padre Pío es espectacular, pero Teresa Neumann. Y después tenemos una estigmatizada española sobre la que se habla muy poco, que es María Luisa Zancajo, y que está pues en un proceso de beatificación. Yo lo que he visto de ella es absolutamente espectacular también, ¿no? Pero bueno, ya pasamos otra vez a reenganchar con digamos, el Padre Pío, en el que hablamos ya, pues que había sido, pues bueno, quiero decir que para los que no hayan escuchado el anterior programa, pues bueno, pues que simplemente son estos estigmatizados o señalados por las llagas de Cristo, generalmente son gente que no lo desea, son casi todos están relacionados con órdenes religiosas, pero que son gente que no lo desea, porque entre otras cosas son dolorosas. Las llagas para muchos de los estigmatizados y estigmatizadas son absolutamente dolorosas y difíciles de soportar, y después, bueno, que el fluido constante de la sangre de esas llagas, pues bueno, pues tampoco es nada absolutamente, ¿me entiendes?, como para irlo exhibiendo por el mundo, ¿no? Y incluso dentro de las propias órdenes religiosas, en un principio, la presencia de estos estigmatizados crea, digamos, como una especie de interrogantes, ¿no? Es decir, ¿será una manifestación, digamos, 100% de Cristo? ¿Será una manifestación de otra cosa, no? Y ahí, pues, ha habido muchísima torpeza por parte de la Iglesia, por decirlo de alguna manera,
para no reconocer desde el principio la excepcionalidad de estos hechos, ¿no? Una cuestión, Tristán, y supongo que alguna persona se lo debe estar planteando. Los estigmas salen normalmente los que hay documentados, los que hemos podido ver en la palma de la mano. ¿Tiene alguna relación con Jesús de Nazaret? Pero claro, pregunto, porque a Jesús no le clavaron los clavos en la mano, se hubiese caído la cruz, se clavaron donde hay la terminación de la mano que ya enlaza con digamos, el brazo, ¿no? ¿Qué hay aquí no sé, de insólito o de extraño? Bueno, llegaremos a eso, porque es uno de los temas que quería comentar con vosotros, y después también sobre algunas iconografías de crucifixión que no corresponden a la idea clara de los dos maderos entregaditos allí ortogonalmente, sino que corresponden a otra iconografía, ¿no? Y luego hablamos un poquitín de eso. Yo, para conectar esto con lo del Padre Pío, porque fui quizás uno de los estigmatizados con los estigmas en las manos más absolutamente escandalosos de todos, ¿no? Pero quería hacer unas pequeñas observaciones sobre este tipo de personaje, que es que le dan muchas vueltas yo a la vida del Padre Pío, que comía, que hacía, que hablaba. Hay muchos cosas interesantes, y hablamos de el famoso monje volador. Creo que en el anterior programa hablamos de que profetizó a Karol Wojtyła que iba a tener un papel relevante en la Iglesia, que iba a llegar al papado, que curó a una de las personas de un cáncer muy agresivo del entorno de Karol Wojtyła, con lo cual, pues bueno, esto mantuvo una relación entre ambos muy intensa, pero hay algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? Resulta que este santo, porque ahora ya es San Pío, que nació Francesco Forgione, o sea, FF, hay una serie de cosas muy curiosas en el tema del Padre Pío. Nació en 1887. Entonces vamos a dar un pequeño paseo numerológico por estas cifras, digamos, estas fechas del Padre Pío. Son 2 ochos, un 7 y un 1, es decir, si sumamos 7 y 1 es 8, y por lo tanto tendríamos unas cifras que serían 888 para el año de su nacimiento. Sabemos que el 8 es el signo relacionado con la lemníscara, o el signo del infinito, del eterno retorno. No deja de ser nada curioso, o sea, es interesante. También hay otra coincidencia muy interesante, que es que cuando cumple 8 años se manifiesta de pronto la vocación religiosa en su mente, en su espíritu. Se manifiesta como de la noche a la mañana una vocación muy intensa religiosa. Es decir, que el 8 vuelve a aparecer el 8, ¿no? ¿Sabes? Déjame explicar una vivencia personal que solo los más allegados a mí creo que conocen. Tú sabes que yo, Ferran Prat de Sàviens, a los 8 años me pegaron una sacudida tan brutal que viví una experiencia cercana a la muerte. A los 8 años, este número me persigue siempre, y siempre lo digo positivamente, aunque no fue muy agradable al principio. El 8 está muy presente en mi vida. ¿Qué te parece? Es una puerta de transformación, porque claro, ese punto en el que se entrecruzan las dos líneas, en realidad el 8 es una torsión del 0, como signo, Si tú coges un 0, vamos a suponer que tendríamos un 0, y lo podríamos hacer una torsión, sobre un punto, dibujaríamos un 8, ¿no? En realidad, digamos, es una torsión, un punto de entrecruce del espacio-tiempo entre el ser y el no ser. Por lo tanto, es una puerta muy importante, Y bueno, te agradezco mucho que me confirmes esto, porque bueno, es algo más que podemos añadir también a la experiencia del Padre Pío. Hay otras cosas interesantes también. Su ordenación sacerdotal es en 1910. En realidad, pues, si sumamos todas las cifras, nos da 11. Ya sabemos que el número 11 es también otra puerta del espacio-tiempo muy importante. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Este es el número sagrado de los Illuminati, es una puerta que utilizan para cualquier cosa. Otra cifra muy importante es cuando él va al convento de San Giovanni Rotondo, que es donde vivirá toda la experiencia de los estigmas, 50 años de su vida, donde también, bueno, ocurrió aquello de que los bombarderos
aliados pasaban por encima y no podían tirar las bombas porque aparecía él volando por delante y les obligaba a ir hacia otro sitio. Resulta que él llega a 1916 a San Giovanni Rotondo. Volvemos a sumar y vuelve a aparecer el 8, el número este que tú has comentado que te fue tan importante para tu vida, ¿no? Hay otra cosa muy importante también, y poco conocida. Él es llamado a filas en la Primera Guerra Mundial y dice que lo enviaron a casa porque tenía no sé qué cosa en los pulmones. Lo que he sabido últimamente es que lo que tuvo el Padre Pío en 1918, que suma 10, a todos los que estamos relacionados un poco con el mundo de la numerología y los arcanos del tarot también, es una puerta del espacio-tiempo, ¿no? Es el arcano, desde el eterno retorno. Tiene la gripe española, que es que acabó con montañas de gente. Creo que fueron, no sé si fueron 50 millones de víctimas en todo el mundo. O sea, bueno, para una cosa que le dicen a España que resulta que no es, pero bueno, que se ha quedado como la gripe española, ¿no? Fue en realidad la primera pandemia organizada a través de vacunaciones en el ejército norteamericano. Todo esto, pues algún día podemos hablar de todo esto, ¿no? Sí, pero así como un poco de inclinado, porque ya sabes que últimamente cuando tocas estos temas, oye, hay una censura que no se había vivido, mira, porque no existía Internet, desde la Edad Media. Algo hay detrás de todo esto, ya nos entendemos, ¿verdad? Sí, ya lo sabemos todo eso. Bueno, pues seguimos al Padre Pío porque lo mismo él nos ayuda un poco a comprender también nuestra situación de ahora. Y después él, que es un hombre, pues y era un santo, digamos, de nacimiento, en plena Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, pues aquí la gente está sufriendo, pero ¿de qué hacemos nosotros? O sea, en un mundo que está todo el mundo matándose y tal, dice, bueno, pues nosotros, la orden capuchina, lo que vamos a hacer vamos a promover un hospital muy grande para la Puglia, que es que no había ningún hospital interesante, y sigue siendo hoy día uno de los hospitales de referencia del sur de Italia. Y empieza la creación del Hospital Casa del Auxilio del Sufrimiento, y que este hospital, gracias a donaciones en plena guerra, en 1954, vuelve, digamos, a manifestarse otro número, otro 10, el eterno retorno, y se inaugura este hospital. Bueno, además en 1918, que es cuando le salen los estigmas, pero resulta que, cuando tiene la gripe española, a posterior de esto ya le salen los estigmas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vemos que hay una serie de relaciones interesantes. Hay otra relación interesante, y hemos hablado de que Juan Pablo II, que también es considerado santo, en un momento determinado, por sus experiencias que tuvo de sanación y curación espiritual y el contacto personal que tuvo con el Padre Pío, en el 2002 lo canoniza, Entonces, bueno, si miramos la cifra 2002, vemos que es un 20 y un 20 al revés, ¿no? Si quitamos los ceros es 22, que es digamos, es la cifra de la finalización, el inicio y finalización del viaje del héroe a través de los arcanos que nos ha transmitido el tarot. Pero claro, si pensamos que el 2 no deja de ser, digamos, la suma de dos unos, es decir, que si ponemos 1 y 1 es 11, volvemos a ver que el 11 y el 11 al final vuelven a sumar 22. Eso es bastante curioso, ¿no? Yo quiero hacer un poco este comentario sobre la vida del Padre Pío, porque es un tema que no creo que se haya tratado mucho, ¿no? Pero hay algunas cosas más interesantes también, y que ahora vamos a ir hacia lo que tú estabas comentando del tema de la forma de los estigmas, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Sí, que incluso hay datos de que sus superiores en determinadas circunstancias le pedían de que se descubriera las manos, porque las llevaba tapadas, bueno, supongo un poco por privacidad de esta situación pues estigmatizante, que se las descubriera para que las vieran los fieles. Sí, efectivamente, muy pocas veces, a veces después o mientras hacía la consagración, o cuando hacía la bendición al final de la misa,
lo hacía con las manos descubiertas, ¿no? Y se podía perfectamente ver los estigmas. Porque claro, estos estigmas hay mucha gente que dice, bueno, pues eran unas heriditas. No, 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 no. En el caso del Padre Pío y de al menos de Teresa Neumann, que son los más estudiados hasta el momento, o sea, las heridas traspasaban la mano y los pies. Pero bueno, que el caso del Padre Pío es que había uno de los científicos que examinó con una cierta regularidad las heridas del Padre Pío, los estigmas, que era Pietro Gerardo Violi, dijo, bueno, es que una persona que tenga una herida en un pie como el Padre Pío no camina, no puede caminar, y él iba a todas partes aguantando pues el sufrimiento. No podían realmente los científicos entender cómo eso le permitía vivir una vida más o menos normalizada, ¿no? Bueno, de hecho, si mirabas sus manos de cerca, podías ver que es que lo que dices tú, es que traspasaba la mano, se veían los tendones y los huesecillos de la mano. O sea, era algo casi imposible para la ciencia. Sí. Bueno, además, bueno, que no se podía entender cómo se le infectaba. Bueno, que en Italia, además, hasta que empezaron a haber antibióticos, hasta 1948 no hubo. Pues bueno, pues claro, estaba sometido pues a una, digamos, unos procesos de infección que nadie podía entender cómo esto no se infectaba. Entonces, o sea, que es absolutamente terrible, ¿no? Pero hay alguna cosa que nos va a llevar un poco a lo que tú comentas, a las manos, y es un tema que es muy controvertido, y es la síndrome de Conegliano, o también se conoce como la síndrome Cabicci, que es el propietario de esta tal. El tema es muy complejo y es un desarrollo en el tiempo. Un fiel que fue a ver al Padre Pío en un momento determinado y siendo invierno, el Padre Pío le pide si tiene un pañuelo para enjuagarse el sudor. Y entonces el otro, absolutamente a cuadros, porque no ve ningún tipo de sudor ni ve nada, le da el pañuelo al Padre Pío y el Padre Pío se lo coloca en el rostro y se lo devuelve. Uh-huh. En ese pañuelo van apareciendo poco a poco señales digamos, como unas señales del estigma, y ese hombre lo va guardando. Y entonces, pues bueno, en un momento determinado aparece la cara del Padre Pío en el pañuelo, como si fuera el pañuelo de la Verónica, pero aparece el Padre Pío. Pero lo curioso de esta síndrome Cabicci es que, digamos, la imagen sale a las dos caras del pañuelo, ¿no? Entonces hay muchísimas interpretaciones. A ver, esta síndrome se llama síndrome, digamos, por referencia pues a la síndrome de Turín, al lienzo de Turín. Pues bueno, no se ha sometido a unos exámenes tan rigurosos como la síndrome de Turín y la de Oviedo, que la tenemos más cerca a nosotros, ¿no? Bien, pero quiero decir que yo lo que he visto es que hay gente que dice que por una cara sale el Padre Pío y por la otra sale Jesucristo. Yo veo que en las dos caras aparece las facciones que yo identifico inmediatamente con el Padre Pío, pero con una, digamos, apariencia como de un cabello largo y una barba más negra, o sea, más como la iconografía clásica de Jesucristo, ¿no? Pero este tema de la síndrome del Padre Pío, que tampoco obviamente son temas muy controvertidos, pero muy interesantes, ¿no? Que nos lleva a lo que tú me has comentado antes, ¿no? Es bien cierto que la mayoría de los estigmatizados, empezando por la iconografía clásica de Francisco de Asís, que se ven que los estigmas aparecen en la palma de la mano, ¿no? Y todos pensamos, bueno, claro, allí hay de todo metes para añadir, ¿no? Que si un hombre clavado en una cruz por las palmas de la mano o metes el punto de apoyo en los pies era un punto de apoyo más horizontal y permitía al pobre sacrificado mantenerse en pie y entonces y no cargar todo el peso en la palma de las manos, que esto sería una opción. Pero otra opción es que la crucifixión no hubiera sido hecha con dos maderos, digamos, hechos de carpintero, así una tablita horizontal, una tablita vertical y todo eso, sino que fuera una cosa mucho más vasta, ¿no? Algunas iconografías, muy pocas, nos muestran otro tipo de crucifixión. Para mí, una de las más interesantes es la iglesia de los Arcos, en pleno Camino de Santiago, en Navarra.
en el que aparece lo que todo el mundo conoce allí como el Cristo pata de oca. Hemos hablado mucho de la pata de oca, hablando de los cátaros, por cierto, y esto es otro de los elementos que de alguna forma subyace un poco en esta historia. Bueno, simplemente es que hay un tronco vertical, prácticamente sin desbastar, y después hay unos troncos en V, de tal manera, digamos, que las manos están clavadas por encima de la cabeza, con lo cual podría, de alguna forma, digamos, justificar el que no se desgarraran al 100%, ¿me entiendes?, por soportar el peso. Una cosita, Tristán, tú que tienes un libro que habla de las runas y que sabes tanto de simbología, es curioso que esta cruz de la que me estás mencionando tiene forma rúnica. Es la runa clásica del hombre, digamos, superado, el hombre que de alguna manera renace a una conciencia superior, y por lo tanto es muy importante. También es el signo de los cátaros, el de la pata de oca, es muy importante, y también es el signo de esas cosas que alguna vez hemos hablado de friendship, estos digamos, misteriosos hombres que salían de esta isla de los canales de Corcovado en Chile, y que llevaban un signo digamos, en su vestimenta, que era que las personas que ven dicen, es que lleva un signo como si fuera un tridente. No, pues no es esta runa, curiosamente, ¿no? Y que se dice, si me permites, pata de oca porque quitando la membrana que une a un palmípedo, que puede ser un pato o una oca, tiene forma eso, de pata de oca, ni más ni menos, ¿correcto? Sí, lo hemos hablado con el tema de los cátaros muy, muy abundantemente. Ya sabes que hubo una comunicación desde Argentina muy importante al respecto, ¿no? De una familia que tenía, digamos, este tipo, en este caso, digamos, no se puede decir malformación, sino de formación distinta entre los tejidos interdigitales de manos y de pies. Tristán, solo un apunte. No sé qué pasa con el tiempo, pero solo nos quedan 3 minutos de entrevista. Voy a intentar contestar tu pregunta y nos quedan todavía Teresa Neumann, que es otro caso absolutamente arrasador, y después de hablar también de María Luisa Zancajo, porque yo lo que he visto a María Luisa Zancajo es absolutamente espectacular. Nos das una traza, pero yo te brindo a que hagamos un nuevo programa más adelante para que hables de estas dos mujeres tan especiales. Dos temas muy importantes. Uno, que para los estigmatizados, tanto en vida como en muerte, el olor a rosas o a flores muy perfumadas, tanto en el Padre Pío como en otros. En el Padre Pío, incluso en vida, haciendo la consagración, dentro de la iglesia se expandía un olor intenso a flores. Hay testimonios importantes, entre ellos miembros que vivieron aquellos momentos de su propia congregación. Y es muy curioso que en mi familia, mi bisabuelo, mi padre siempre me comentaba que era un hombre muy sabio, que conocía las hierbas, que conocía las piedras, que daba consejos a todo el mundo, que hacía curaciones, que tenía un aspecto, digamos, muy, muy atípico para su tiempo, con una larga melena blanca, por el hombre, pues, y ya, tal como lo conoció mi padre, pues era un hombre mayor y una larga barba blanca, y que cuando empezó, digamos, su proceso de desencarnación, postrado en la cama, entonces cuando entramos en la habitación olía pues a rosas de una forma tan intensa que nadie se explicaba cómo era, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de las manos. En la síndrome de Turín, que es lo que está más estudiado como un testimonio de la crucifixión asumido como real, se ve que las palmas de la mano que están cruzadas sobre el pubis, ¿no? Las palmas de la mano no se ven los pulgares, ¿no? Entonces, claro, al estar sobre el cuerpo no se ve exactamente las heridas como, digamos, muy evidentes, ¿no? Entonces parece ser que los grandes estudiosos de la síndrome dicen, bueno, el hecho de que los pulgares no se vean es porque seguramente cuando se crucificó a este hombre tal y como nosotros lo hemos conocido a través de los evangelios, dice, se le crucificó clavándole por las muñecas. Y dice, los que han estudiado muy bien, los forenses que han estudiado muy bien la síndrome de Turín, dice, es que los romanos
realmente clavaban por las muñecas porque realmente es lo que podía aguantar el peso del cuerpo, porque en las manos se hubieran desgarrado y el hombre hubiera caído hacia adelante. Podemos pensar que los romanos en aquel tiempo podían haber atado los brazos y el torso al madero, es decir, que la iconografía que ha llegado hasta nosotros no podía, de alguna forma podía ser, digamos, no la exactitud de cómo los romanos colocaban a estos ajusticiados en los maderos, ¿no? Hay que pensar también en otras soluciones. Pero lo de la síndone nos dice es que los pulgares no se ven porque cuando se clava por la muñeca se rompe un tendón que hace que se contraiga el pulgar a la palma de la mano. Y entonces, claro, ahí es donde nos salen todas las dudas, porque dices, bueno, si en la síndone ocurre eso y el examen de la síndone nos lleva pues a deducir que fue clavado por las muñecas, entonces, ¿por qué los estigmatizados todos muestran estigmas no tan solo en los pies y en el costado, sino en las palmas de las manos? O sea, esto es un tema un poco controvertido, porque, repito, la crucifixión en aquel tiempo podía no ser tan, digamos, respetuosa con la iconografía generalizada que ha difundido el cristianismo, de las dos maderas perfectamente escuadradas y el señor aquel que se apoya en una especie de cuña, pero en pendiente hacia abajo, con lo cual, pobre, metidos los pies no le podían soportar prácticamente nada y todo el peso estaba cargado, digamos, a las palmas de las manos. En un minuto, Tristán, ¿y si quizás no tiene nada que ver esos clavos que se clavaron a este maestro de maestros como era Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, y atiende a otra cuestión de que la palma de la mano es un cañón de flujo energético que las personas que hacemos sanación lo sabemos y no tiene nada que ver y se ha cruzado pues en algún momento de la literatura esto? Pregunto, ¿eh? Dos experiencias. De esto hablaremos todo lo que quieras porque es un tema muy, muy, muy bueno para entrar, digamos, en el tema de los estigmatizados y de alguna forma penetrar en otras opciones. Hay una iconografía, te he hablado de la iglesia de los Arcos, el monasterio de Irache, debajo de Montejurra, que es un lugar que, en fin, para los grandes buscadores de misterios, iros acercando por allí porque allí vais a encontrar mucha iconografía complicada, ¿no? Pero es muy curioso que en una de las últimas visitas que hice al monasterio de Irache, hay un altar. 15 segundos, Tristán, lo siento, y no es culpa mía, que nos cambiaron de 1 hora a media hora y vamos así, que equilibrios hacemos. Termino aquí. Hay una iconografía muy curiosa en la cual se ve a Cristo crucificado, pero sentado en una silla. Monasterio de Irache. Los bancos están en unos maderos en cruz, pero el Cristo está sentado en una silla. Y esto es un sitio que yo recomiendo a los buscadores, sobre todo a los buscadores con la mente muy abierta. Y con mucho tiempo para poder seguir hablando. Tristán, nos tenemos que decir adiós y en 5 segundos. Tristán, esperamos una próxima entrevista para seguir ampliando este tema. Muchísimas gracias, amigo mío. Saludos a todos, hasta pronto. Y lo siento por esta prisa, amigos y amigas seguidores de Sabies, pero es que el tiempo nos apremia. Como siempre, de lo dicho aquí, muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.